Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con Dilma Rousseff. Solo el viento. Aquí en Buenos Aires con Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. Dilma, es un placer verte, es un placer poder conversar contigo. Para mim também é um prazer poder conversar com vocês. A ver, ¿por qué la izquierda pierde en Brasil? Una pregunta que nos hacemos en todas partes. Mira, yo creo que nosotros perdimos. Perdimos en Brasil, primero porque construyeron una situación absoluta irregularidad en las elecciones. Sabían, desde que sufrí el golpe en 2016, golpe en 2016, porque fue un impeachment sin crimen de responsabilidad, que en Brasil nosotros tendríamos una democracia mitigada. Y construimos a partir del 2016 todo un proceso de discusión, mostrando que había un golpe y que ese golpe había hecho una serie de medidas en perjuicio del pueblo brasilero, como es la reforma del trabajo, de la ley del trabajo, que tornó el trabajo precario y que sacó todas las garantías y protecciones de los trabajadores y vendió activos importantes de Brasil, entre ellos, por ejemplo, la Embraer a Boeing, y abrió el país, por ejemplo, por primera vez, para tener una base aérea en Alcántara. Nosotros habíamos comenzado una discusión con la población, toda una campaña, hicimos caravanas sobre el líder Lula da Silva. La primera parte del golpe fue ese impeachment sin crimen de responsabilidad. La segunda parte fue aprobar en el Congreso una serie de medidas que no habían tenido un solo voto de la población. Y la tercera parte, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, fue primero juzgar a Lula por crímenes que no cometió, por un departamento que no es de él, que fue dado en garantía por una empresa para obtener un préstamo. Y que en un juicio completamente irregular, desde el punto de vista de que no había una sola prueba siquiera, sino solo declaraciones de personas que se convirtieron en delatores para poder salir ellos mismos de la prisión. ¿Y qué pasó con eso? Lula tenía 41% de intención de voto en todos los sondeos de intención de voto en los últimos días anteriores a la elección, que en realidad duraron 3 meses antes de la elección. No había ninguna duda de que Lula ganaría hasta en primera vuelta, en el primer turno. Entonces lo que hicieron, se lo llevaron preso, lo interdictaron al presidente Lula, y no solo lo llevaron preso y lo interdictaron, sino que le prohibieron expresarse. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que nosotros nunca podemos olvidar es que la derrota fue una derrota construida para ser una derrota. Y esa derrota construida para ser una derrota tiene otros componentes también, como una campaña sistemática criminalizando el Partido de los Trabajadores. Con una campaña sistemática en los medios que intentaba decir que el Partido de los Trabajadores era responsable por la mayor crisis económica que Brasil estaba atravesando. Cuando los propios golpistas, al asumir el gobierno, interinamente, fueron obligados a reconocer que Brasil era un país que tenía una economía robusta, porque ningún país está quebrado cuando tiene uno de los mayores volúmenes de reservas. Nosotros teníamos 380 billones de reserva en esa época, cuando yo fui retirada de la presidencia. Y tenemos todavía hoy eso. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron que el candidato, que legítimamente ganaría la elección, concurriese al pleito. Lo impidieron eso. Sacaron a Lula. Y decidieron que él no podía concurrir a la elección, que incluso preso podía ganar la elección, pero no podía ir a la elección ni siquiera estando preso. Cuando a menos de un mes antes del primer turno,
Y así todavía el PT tenía 45% de los votos, o sea, 47 millones de votos. Y ganó la bancada más grande de diputados federales, por lo menos 6 senadores en el Senado. Tenemos el mayor número de gobernadores. O sea, no sufrimos una derrota estratégica, fue una derrota electoral. Nosotros perdimos la elección porque la elección tuvo una clara manipulación, retirando al candidato que ganaría la elección, y eso viabilizó el surgimiento de un candidato de extrema derecha, porque también eso. No fue solo esa acción a la que me referí, fue también el hecho de que ellos destruyeron a los otros partidos, inclusive a los partidos conservadores tradicionales. Fue una especie de racia en el campo conservador, de tal forma que permitió que surgiera un bloque político de extrema derecha. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en Brasil, con la elección de un candidato que, además del neoliberal, tiene un componente conservador autoritario, que no es democrático. Hay una hegemonía neofascista. Entonces vivimos una situación muy grave en Brasil, una situación que los países de la región deben mirar con mucho cuidado y ver cuáles son todos los riesgos que ellos pueden llevar a un país a sufrir, porque nosotros hoy vemos el riesgo de correr a la Petrobras vendida, la Electrobras vendida, el Banco de Brasil ya fue, bueno, se dijo que debía ser vendido al Banks of Americas. Y todo eso crea hoy una expectativa de gran retroceso social en Brasil también. Derechos de los trabajadores que fueron garantizados desde 1943 son hoy enteramente cuestionados. Y a través de una reforma que fue hecha a partir del golpe del 16 y ahora, a partir del 19, usted va a tener la tentativa de sacar todos los derechos de aquellos que trabajaron la vida entera, que se esforzaron y que ahora, estando listos para jubilarse, o tendrían la posibilidad de aposentarse, derechos también amenazados y hasta retirados, como por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es una reducción de los valores de jubilación, una transferencia de la jubilación que estaba garantizada por el Estado para ser vendida por los bancos. Y nosotros ya vimos lo que sucede por experiencias internacionales cuando usted pone la administración de los fondos de jubilación en las manos de los bancos. Simplemente deteriora el nivel de jubilación que el trabajador recibirá luego de haber concluido su vida laboral. Muy bien. En cuanto volvamos, vamos a conversar sobre por qué Dilma dejó de ser presidenta. 2 minutos, por favor. Queria cumprimentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento todas as senadoras e os senadores, as deputadas e os deputados, os presidentes de partido, as lideranças dos movimentos sociais, as mulheres e os homens de meu país. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Ya volvemos. Con Dilma Rousseff. Piedra fundamental. Lo que te digo tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con Dilma Rousseff. Lo que te digo lo sabe solo el viento. En Argentina, con Dilma Rousseff. Dilma, explícanos un poco a los bolivianos cómo fue ese proceso para que
hay un golpe y tú dejes de ser presidenta de Brasil? Yo te voy a explicar, es muy interesante. Yo creo que hay una estructura en América Latina que se instalen procesos que no son de dictadura militar, son estados de excepción. Porque la dictadura militar, imagínense que la democracia es un árbol, la dictadura corta el árbol con un hacha. Con un machado, ¿no? Con un golpe se sacan los derechos de manifestación, de prensa, de organización, las elecciones directas, y usted suspendería el Congreso. Bueno, así eran las dictaduras. Los golpes parlamentarios, mediáticos y judiciales no quiebran toda la democracia. Es como si el árbol fuese corroído por hongos y parásitos que corroen el árbol por dentro. Entonces el golpe, primero hay que considerar que es un golpe y entender por qué fue hecho. Hay varias explicaciones y varios motivos. Yo creo que el motivo principal es encuadrar el Brasil geopolíticamente, económicamente, socialmente, políticamente, en los marcos del neoliberalismo. ¿Por qué? Desde que Lula en 2003 asumió el gobierno brasilero, Brasil pasó a tener una política a contracorriente de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos y en Europa. En vez de aumentar la desigualdad, nosotros redujimos la desigualdad. Esto por un lado. O sea, el pueblo brasilero por primera vez entró dentro del presupuesto, fue objeto de toda una política de inclusión social, de acceso a servicios públicos, que inclusive ahora están siendo retirados. Usted ya vio lo que están haciendo con los médicos cubanos en Brasil. Son muy importantes para atender a la población. Pero todo esto fue hecho por nosotros y al mismo tiempo una fuerte inversión en infraestructura en los grandes patrimonios nacionales, la Petrobras, Electrobras. Brasil tenía 3 grandes bancos públicos. Uno de ellos, que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, es un banco de inversión que era mayor que el Banco Mundial. El mayor banco, todo eso banco estatal. El mayor banco inmobiliario, que es la Caja Económica, y el gran banco comercial, por ejemplo, de apoyo a la agricultura y a la industria. En la contracorriente de todas esas tendencias neoliberales de reducción del Estado al Estado mínimo, privatizaciones máximas, nosotros ganamos 4 elecciones seguidas, consecutivas. ¿Y por qué ganamos? Porque nosotros probábamos que era posible crecer, distribuir la renta, enviar el control nacional del patrimonio. Eso llevó a que por 4 veces nosotros derrotásemos el programa neoliberal. ¿Y ahí qué pasa? Sucede que en Brasil se vislumbra la crisis económica que comienza a alcanzar a los países emergentes, que es la gran crisis después del 29, comienza en 2008. Nosotros hicimos políticas anticíclicas, Brasil hizo políticas anticíclicas y nosotros por años aseguramos que Brasil no tuviera crisis. Para que tengas una idea, en 2014 nosotros tuvimos la menor tasa de desempleo de la historia, pero comenzó a llegar. Porque hubo una quiebra de los precios de los commodities, especialmente el petróleo en esa época. Hubo una caída vertiginosa de las inversiones de China, que entró también en crisis. Y los países como nosotros tuvimos consecuencias dramáticas cuando los Estados Unidos subieron la tasa de interés en aquel momento, al final del año 14, comienzo del 15. Y ahí lo que hace la derecha en Brasil
La derecha aplica la teoría de Milton Friedman, que cuando hay una crisis económica es importante que usted ponga encima una crisis política para viabilizar un gobierno. Y ahí todo el 2015 ellos usan ese método, ellos hacen una política que nosotros llamamos cuanto peor mejor. Ellos impiden cualquier medida de control de gastos. Al revés, que en un momento de crisis, en vez de disminuir los gastos, ellos amplían los gastos. Hacen una campaña violenta utilizando todas las armas. Campaña de calle, campaña de desestabilización del gobierno, y transforman una crisis económica en una crisis muy intensa por el hecho de hacer una crisis política. Friedman decía que usted, al hacer eso, volvía políticamente impensable lo política y absolutamente efectivo. Entonces, era impensable que hubiera una victoria de las políticas neoliberales. Pero si usted construye un proceso de impeachment, usted estaría volviendo a las medidas neoliberales y a las reformas viables. El impeachment es el primer acto de un golpe, porque un golpe no es algo aislado. El golpe es un proceso. Nosotros, que somos países que pasamos por golpes, sabemos de eso. El primer acto del golpe, entonces, es sacarme. El segundo acto del golpe es aplicar una agenda que no tuvo un solo voto durante 4 elecciones presidenciales consecutivas. Entonces, una reforma de la ley del trabajo que tiene una historia construida que coincide con la historia del Brasil. O sea, la primera carta del trabajo en Brasil es de 1943. Y las rutas sociales en Brasil se fueron ampliando los derechos de los trabajadores. Cuando ellos consiguen aprobar la reforma de la ley del trabajo, ellos vuelven precario al trabajo. O sea, usted pierde todas las garantías que tenía en un trabajo formal. Se convierten en trabajos que tienen sistematicidad. Pasa a estar el trabajo bajo control total del patrón, por lo tanto es intermitente, asistemático. Y se vuelve casi ilimitado el tiempo de trabajo, lo que es un absurdo. Es una conquista de la propia industrialización en todos los países del mundo. Y nosotros asistimos a ese hecho, porque la misma mayoría que aprueba mi impeachment es la mayoría que aprueba las reformas. Y eso no consigue probar la preevidencia, pero como eso viene del lado de la Petrobras, comienzan a vender Embraer para Boeing, siendo que la Embraer es una empresa que produce aviones altamente competitivos. Todo lo que la Boeing quería llevar para afuera del Brasil y quedárselo. En fin, usted tiene un segundo acto, que es la pérdida de derechos, el compromiso de la soberanía, y comienza también la corrección de la democracia. Y ahí surge la justicia del enemigo, que usa la propia ley como arma para destruir al enemigo. ¿Cómo se destruye con la ley? ¿Cómo se destruye con la ley? ¿Cómo se destruye desde el punto de vista ciudadano? Usted desmoraliza, hablando de corrupción, usted utiliza ese proceso de combate a la corrupción, que es un proceso fundamental, torciéndolo para algunos. En casos, cuando hicieron esa campaña fue contra Lula. Y ahí viene la tercera parte del golpe, que es cuando ellos interdictan. Primero juzgan, creen que era suficiente juzgar y que la popularidad de la fuerza política y toda la relación que hay entre Lula y el pueblo sería destrozada. Luego vimos que fue juzgado y aumentaba su popularidad a medida que juzgaban a Lula.
Y ahí resolvieron, ya que juzgarlo no servía, vamos a condenarlo. Y lo condenaron. ¿Qué sucedió? La popularidad de Lula aumentó y comenzó a quedar cada vez más sensible, más claro que Lula era un preso político, que no era un preso común. Entonces, como si todo eso no bastara, ellos resolvieron impedir que él fuera a las elecciones. Y eso también aumentó aún más la popularidad de Lula. Como te decía, comprometió la elección. Y comienza la elección, que es la cuarta etapa. Y eso permitió que la elección la gane la extrema derecha en Brasil. Entonces, hoy vivimos un proceso que comienza con el impeachment, el Brasil se cuadra con el neoliberalismo y acaba en algo que no estaba previsto, que es la emergencia de un autoritarismo de corte neofascista. Enseguida, cuando volvamos, le vamos a preguntar por qué las mujeres, o un grupo muy importante de mujeres, votaron por Bolsonaro. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo. Con Dilma Rousseff. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con Dilma Rousseff. Solo el viento. Estamos con Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. Bueno, presidenta hasta el 31 de diciembre, lo que la sacó fue un golpe de Estado. Dilma, el 50% de las mujeres de Brasil votaron por Jair Bolsonaro. ¿Qué pasó? ¿Cómo alguien puede votar con una persona que es declaradamente machista y hasta misógino? Porque la verdad es algo importante y al mismo tiempo la manipulación. De revelar. Y revelar una situación que ocurrió en las elecciones brasileras. ¿Sabe qué pasó? Es la confluencia de dos cosas. La verdad, porque la verdad es algo importante, y al mismo tiempo la manipulación. Es algo importante y al mismo tiempo a manipulación. Las mujeres tienen una relación con el candidato Bolsonaro de una enorme desconfianza. En todos los sondeos de opinión, usted miraba y veía que mismo cuando él tenía una aprobación significativa entre los hombres, sin embargo perdía con las mujeres. Eso fue un proceso que fue comprobable a lo largo de la elección, porque él tenía posiciones misóginas. Sí. No es que él pura y simplemente fuese contra algunas reivindicaciones de los movimientos de vanguardia que el feminismo defiende. No es eso. Ellas estaban contra Bolsonaro porque creían, de alguna manera, que las mujeres eran ciudadanas de menos categoría, junto con negros, junto con... En fin, él miraba de forma prejuiciosa todo, contra los indígenas, contra los negros, contra los homosexuales, en fin. Pero contra las mujeres, él tenía un claro, explícito y sistemático prejuicio. Entonces hubo una gran reacción de las mujeres. Y ahí es interesante lo que sucedió cuando fue la marcha de Él No. Esa marcha de Él No, un poquito antes de la elección del primer turno, llegaron millares de mujeres a las calles. ¿Cómo es que ellas aparecieron ahí? Ahí viene la cuestión de la mentira y la manipulación. Él colocó el movimiento de las mujeres como un movimiento que hería a la familia. ¿Por qué? ¿Cómo es que él divulgó en sus redes los actos de las mujeres? Él divulgó escenas que no eran de la manifestación de las mujeres, eran escenas de carnaval, del carnaval de Brasil. Entonces, eran escenas con característica que no son las características que tiene una manifestación de mujeres, desnudos. Agarró todas las imágenes que engendrarían un preconcepto, un prejuicio contra las mujeres
las manifestaciones que moverían convicciones familiares, y puso eso en sus redes. Pero ¿cuáles son sus redes? Y ahí entra una segunda cuestión en Brasil, que es la cuestión de la manipulación vía la red de WhatsApp. Brasil es el segundo país que tiene WhatsApp como mayor forma de comunicación preferencial. Cuando se hizo una estimativa, al comienzo de los años 2011 o 12, Brasil tenía 120 millones de personas utilizando las redes de WhatsApp. Solo la India tenía más, unos 200. Hoy, India llegará a unos 500 y Brasil debe estar por los 180 millones de interacciones. La red de WhatsApp, al contrario de la red de Facebook, es una red privada. La comunicación es individualizada y bilateral, pero se pueden formar grupos de hasta 246 personas. En la elección brasilera, esas redes que tienen grupos religiosos, grupos que están preocupados por la seguridad, que defienden el armamento, grupos que defienden la reducción de la edad para penalizar por debajo de los 18 años, para que un chico de 16 pueda ser condenado, grupos que defienden armamentos en manos de la población civil, grupos que definen que usted pueda mandar a matar a un delincuente sin abrir un proceso legal. En fin, ese conjunto de grupos fue, bueno, además de eso, grupos familiares, grupos de personas que tienen grupos de amigos, todo eso se convierte en una red. Entonces, para usted ver el límite de 256, usted utiliza un posicionamiento desde el exterior. En la elección de Bolsonaro, esto fue fundamental. ¿Por qué? Usted puede ver que solo tiene 36 segundos de tiempo de televisión en la campaña, no tiene estructura partidaria. Yo al mismo tiempo, él no iba a los debates. ¿Qué es lo que él no quería? Él no quería un debate democrático, confrontando posiciones, una discusión. Él usó el espacio de otro territorio, que es el territorio de WhatsApp, y ahí se dio la manipulación. Contra las mujeres que no aceptaban su posición. Ahí se dio tal vez parte de esa explicación que estoy intentando dar respecto de por qué las mujeres, a pesar de toda la política misógina clara y declarada, votaron. Una parte de las mujeres votaron por Bolsonaro, todavía a favor de él. Enseguida el último bloque de esta interesante entrevista. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo. Con Dilma Rousseff. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Con Dilma Rousseff. Último bloque con Dilma Rousseff. Dilma, ¿hay temor en Bolivia porque no se construya el tren bioceánico pasando por Bolivia? ¿Crees que esto sea posible o no? Sí se va a construir. Yo creo, por las informaciones que tengo hasta entonces, yo creo que se va a construir. ¿Por qué? Es un proyecto importante, muy atractivo para China. ¿Por qué? Por la localización de Bolivia, es el mejor recurso si usted quisiera tener una conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Ahí pueden decir, bueno, no, es más fácil hacer un canal cerca del canal de Panamá, pero no es mejor. No es mejor porque no es una alternativa. Voy a explicar por qué. Porque
Ningún lugar pasa por cosas importantes para los chinos, que son agricultura, recorta lugar donde las mayores plantaciones de soya de Brasil existen, donde tienen también grandes reservas minerales y permite no solo una integración, permite el transporte de un lugar de producción el lugar más próximo para transportar esos bienes y servicios hacia China. Entonces, ese trazado no es un trazado solo logístico, es un tratado logístico que explota las ventajas productivas de la región. Usted puede comprobar que puede verse que recorre todo el gran interior del continente latinoamericano. Muy bien. ¿Crees que el Mercosur corre peligro? Yo creo que sí. Yo creo porque veo, por lo menos por las declaraciones, no tengo cómo ir más allá de las declaraciones y a veces, pero creer en las declaraciones de... Bueno, ellos todavía no se dieron cuenta, pueden percibir la importancia que el Mercosur tiene para Brasil, que tiene para toda América Latina. Nadie puede desconocer el mercado de 300, 400 o 500 millones de personas. 1. 2. Nadie puede desconocer que las relaciones económicas fuertes, importantes, por ejemplo, la mayor relación que Brasil tiene con productos con valor agregado, con productos industriales de alto valor agregado, es con la Argentina y con Uruguay, con esa región. Y nadie puede desconocer, por ejemplo, la importancia de Bolivia como mercado también y también como proveedor de bienes y servicios. La riqueza mineral de Bolivia, sin duda, está muy clara para todo el mundo. El gas, en Brasil tiene una importancia grande el gas, no solo el gas. Bolivia es rica en varias commodities, varios productos, y puede inclusive agregarle valor a esos productos. Y ese mercado sería un mercado fantástico. Solo la ceguera ideológica puede hacer que usted no valore el Mercosur. Si usted no valoriza inclusive una cosa que será, que era nuestra meta, que no era apenas la relación comercial, era integración productiva en la región. Producir una cosa aquí, otra cosa allá. No necesariamente se tenía que producir todo donde usted consumía. Usted no tiene que producir todo en Brasil. Obviamente, Brasil podía producir en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, y había un proceso de ampliación del Mercosur, lo cual a Bolivia, Bolivia ya había estado en varias reuniones del Mercosur. Yo tuve la grata presencia del presidente Evo Morales en esas reuniones y él manifestó toda su preocupación en cuanto al desarrollo de Bolivia. Entonces, yo creo que el Mercosur es una relación que nosotros tenemos que respetar como senda estratégica. Nadie puede desconocer que su fuerza comienza en su mercado próximo, en sus vecinos. No puede desconocer a sus vecinos. Desconocer a sus vecinos implica que usted tenga una visión de integración sumisa a la vieja relación de integración. Por ejemplo, que Brasil solo miraba a Estados Unidos y para Europa. No miraba un minuto para sus vecinos. Al contrario de lo que hacen los países desarrollados, la Unión Europea, los Estados Unidos, mismo inclusive tienen el ALCA, ¿no? Entonces es imposible creer que en este mundo usted tiene, que puede tener una visión segregada
una visión sesgada de su país, de su mercado, de las relaciones culturales. Yo creo que el Mercosur estaba entrando en una fase nueva. Iba a despegar en un sentido mucho más amplio. Lamento profundamente si esas visiones ideológicas. Y yo tengo miedo, porque mire usted lo que está pasando, en el programa con más médicos para Brasil. Brasil se quedó sin médicos. No solo dentro del Amazonas, en la periferia de Sao Paulo, en la periferia de Belo Horizonte, en la periferia de las principales ciudades de Río de Janeiro. No hay médicos para poner en el interior, no hay médicos para colocar en los departamentos de salud indígena, que antes con los médicos cubanos habían visto por primera vez habían visto un médico. Yo temo que una cierta miopía ideológica comprometa daños para Brasil. Muy bien. Una última pregunta. Decía un pensador que hay que morir con los sueños intactos. ¿Tienes los sueños? Ayer cuando cenábamos hablabas sobre lo que era la generación de los 60, de los 70. ¿Tienes intactos esos sueños? Sí, los sueños siempre son mis sueños, están intactos, pero ellos tienen el sustento de la experiencia. Tienen el sustento de todo lo que la razón adquirió en este proceso. Tenía aquella frase que nosotros decimos: tienen que ser optimistas de la voluntad y pesimistas de la razón. Yo creo que los sueños son lo que a uno le dan la fuerza, inclusive en la situación más difícil, y que pueda continuar resistiendo. Ahora, la razón que sustenta para saber cómo hacerlo está ahí. Usted tiene que tener siempre eso, ese equilibrio. Pero yo creo que aquellos sueños que Brasil tenía para ser un país donde prevaleciera una sociedad más justa e igualitaria, el sueño de que es posible crear una América Latina libre. Ese sueño, yo acho que ele nunca morrerá. Muy bien. Gracias, Dilma. Gracias. Y me quedo con esa frase: continuar luchando, continuar resistiendo. Gracias. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de limpieza, y tú que estás sentado.